Continuamos ahora con la aliyá número 2, donde nos quedamos, capítulo 14, versículo 9, y vamos a llegar al versículo 14. Persiguió Mitzrayim tras ellos con todos sus caballos, sus carros, sus jinetes y su ejército, y los alcanzó acampados junto al mar, junto a Piahirot, delante de Baal-Zephón. Paró, acercó su ejército y alzaron los Bené Israel sus ojos, y aquí que Mitzrayim se dirigiera tras ellos. Tuvieron mucho miedo y clamaron los Bené Israel a Adonai. Y dijeron a Moshe: ¿acaso no hay tumbas en Mitzrayim que nos has tomado para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Mitzrayim? ¿Acaso no es esta cosa la que hablamos a ti en Mitzrayim diciendo: déjanos que sirvamos a Mitzrayim, porque es mejor para nosotros servir a Mitzrayim que muramos en el desierto? Contestó Moshe al pueblo: no teman, permanezcan tranquilos y vean la salvación que Adonai les hará hoy, porque los que vieron a Mitzrayim hoy no volverán a verlo nunca más. Adonai peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Bien, esta segunda aliyá va a hablar de la impresión, la primera impresión que le va a causar al pueblo de Israel el ver cómo se encuentra delante de ellos el poderoso ejército de Faraón, no con muy buenas intenciones, sino todo lo contrario. Entonces, ante una situación de temor es lógico que cada quien exprese lo que está sintiendo. Lo mismo que sucede cuando hay una situación de dolor. En un momento dado, estas sensaciones nos impiden pensar realmente. Aparte de que sí, Akadosh Baruj Hu había contemplado Moshe Rabbeinu había contemplado la fuerza y el poder de Akadosh Baruj Hu, pero con respecto del pueblo, todavía no han considerado y no han comprendido del todo las maravillas de Hashem y el poder de Hashem. Ellos lo único que conocen es la fuerza y el poder de Faraón, de Paró. Ocurre como muchas veces lo hemos visto, cómo el temor se puede apoderar de personas y no pueden ver más allá de esta situación a pesar de que se esté viviendo en algo distinto. Ocurre, por ejemplo, como una vez en un circo se ató a un elefante pequeño en una estaca. Una estaca fue clavada en el suelo y se ató a un elefante pequeño. El elefante pequeño buscaba soltarse de la estaca, con la cuerda con la que estaba atado, buscaba soltarse de la estaca. Pero por más que él se jalaba, se movía y tiraba con fuerza, no podía zafarse de la estaca. Y así pasó por mucho tiempo. Nunca pudo zafarse de allí. Finalmente este animal creció y seguía atado a la estaca, obviamente. Salía, iba, venía, lo atendía, hacía sus funciones en ese circo, pero llegaba finalmente a estar atado otra vez a la estaca. Pero ahora ya era un animal con sus dimensiones, con bastante tonelaje, anclado a la misma estaca. Este animal ahora ya no hacía por la libertad. ¿Por qué este animal ya no hacía por la libertad? Vamos a poder decir que tal vez ya se había acostumbrado a ese tipo de vida, a ese estilo de vida. Pero pues en un arranque pudiera ser que el animal con facilidad pudiera jalar la cuerda, romper la estaca y salir con libertad. Pero ahora ya no lo hacía. No lo hacía no porque no pudiera, no tuviera la fortaleza para zafarse de la estaca, sino que ahora no lo hacía porque ya estaba sujeto a una situación mental en el animal que le impedía alcanzar la libertad. Una, tal vez ya se había acostumbrado a su vida. Dos, sabía de algún modo que no podía liberarse de la estaca, pues lo había intentado por mucho tiempo, por muchos años. Entonces había un bloqueo en su mente
que le decía que no podía liberarse. Bueno, esto es exactamente lo que ocurre con el pueblo de Israel. Sí están caminando rumbo a la libertad, sí se les ha dicho acerca de la libertad, pero el pueblo no conoce el poder de Hashem. Sabe del poder de Faraón y que por mucho tiempo han querido liberarse de Faraón, pero no han podido. Conocen la fuerza de Faraón. Por lo tanto, cuando ven al ejército de Faraón enfrente, tiemblan, se conmueve su alma, su espíritu. Es natural que el pueblo de Israel exprese sus miedos, sus temores. Que sí, en un momento dado, nosotros podemos hoy decirlo, que mal hicieron. Pero si nos damos cuenta, aún hoy en día, nosotros tenemos y sufrimos exactamente de lo mismo. Tenemos ciertos obstáculos en la vida que no hemos logrado brincar, no hemos logrado salvar, no hemos logrado liberarnos de ellos. Y ya estamos mentalizados a que eso no puede ser posible. A pesar de que nuestro estudio por la Torá, nuestro apego a Hashem, nuestro momento en el cual guardamos las mitzvot y estamos recibiendo de Hashem y estamos recibiendo de nuestros Jajamim, mucha de la Torá que nos ayuda a liberarnos, a expandirnos, simple y sencillamente encontramos que hay un obstáculo en nuestra vida que nos es difícil brincar, nos es difícil sortear, y en ese momento nos abandonan las fuerzas. No tememos al resultado, a lo que puede suceder. Esto es parte de la naturaleza humana. No es algo que nosotros debemos señalar al pueblo de Israel como un pueblo falto de fe. Es parte de la naturaleza humana, y la única forma es que el éxito llama al éxito. Es decir, cuando finalmente somos librados de un obstáculos que nosotros mismos hemos tenido, mentales, obstáculos físicos, que en el pasado no pudimos echar abajo, no pudimos sortear, no pudimos liberarnos, y finalmente llega el momento en que lo hacemos, empezaremos a adquirir confianza para que no importa cuál sea el obstáculo que viene, simple y sencillamente lo lograremos. Pero la primera parte, el primer intento, esto es lo más difícil. Una vez que alcancemos esa liberación, podremos hacer todavía más. Así que esta primera expresión que lanza el pueblo de Israel, para cuando ve al poderoso, al imponente ejército de Faraón viniendo sobre ellos, no con buenas intenciones, por supuesto que ellos llegan a pensar que la muerte es el único resultado que van a obtener por este alzamiento y este levantamiento. Sin embargo, como ya sabemos, Hashem tiene que demostrar y manifestar su poder delante de todos ellos para ahora. Y es lo que se está preparando. Bueno, nos vemos para la tercera lía. Shalom.